Durante décadas, el cine mexicano vendió una imagen muy clara de la mujer perfecta, elegante, recatada, enamorada del galán en turno. Pero mientras las pantallas mostraban romances imposibles con hombres idealizados, muchas de estas actrices vivían historias muy distintas, lejos de las cámaras, lejos de la moral de su época y completamente ocultas. Porque en el cine de oro, amar a otra mujer no solo era mal visto. Podía significar el fin de una carrera, el desprestigio total o el exilio silencioso del medio artístico. Hoy vamos a hablar de esas mujeres. No desde el escándalo barato, sino desde la verdad que durante años se intentó borrar. Sara García fue el rostro de la abuela mexicana por excelencia. La figura intocable, moralmente impecable. Sin embargo, después de su divorcio, compartió su vida durante décadas con Rosario González. Vivieron juntas, trabajaron juntas y permanecieron unidas hasta el final. Nunca lo anunciaron, nunca lo confirmaron públicamente, pero quienes estuvieron cerca sabían que aquello era mucho más que compañía. En una época donde ni siquiera se podía insinuar algo así, el silencio fue su única protección. Lo más revelador del caso de Sara García no es solo con quien vivió, sino cómo eligió desaparecer del relato oficial. Mientras el cine la convertía en símbolo de la familia tradicional, ella construyó una vida completamente ajena a ese discurso. Nunca volvió a casarse, nunca buscó justificar su intimidad ante nadie. En un país donde la imagen pública lo era todo, Sara entendió que su mejor defensa era el silencio absoluto y una reputación intocable. Maricruz Olivier siempre fue distinta. Intensa, fuerte, incómoda para los estándares del cine nacional. Su nombre aparece constantemente en testimonios y relatos de la época que hablan de relaciones con mujeres, de reuniones privadas y de un círculo donde la libertad existía solo puertas adentro. No era un secreto a voces, era un secreto bien guardado. Y quizá por eso su carrera nunca fue tan cuidada por la industria como la de otras actrices más dóciles. Maricruz no encajaba porque no quería encajar. Su carácter fuerte y su negativa a someterse a las reglas no escritas del cine de oro la colocaron en una posición incómoda. Muchos productores preferían no arriesgarse con una mujer que no seguía el guión esperado, ni dentro ni fuera de la pantalla. Su vida privada fue usada más de una vez como excusa para cerrarle puertas, demostrando que la libertad tenía un costo muy alto en esa época. Dolores del Río es uno de los casos más debatidos. Nunca se declaró, nunca confirmó nada, pero su vida afectiva siempre estuvo rodeada de mujeres influyentes, cercanas, constantes. Amistades tan profundas que muchos biógrafos modernos consideran que su forma de amar no encajaba en una sola etiqueta. En su caso, el misterio fue parte de su blindaje. Nadie se atrevía a cuestionar a una figura de su tamaño. En el caso de Dolores del Río, el misterio fue una estrategia de supervivencia. Su cercanía con mujeres influyentes del arte y la cultura nunca fue negada, pero tampoco explicada. En lugar de escándalos, construyó una imagen tan elegante y poderosa que cualquier insinuación parecía irrelevante frente a su talento. Dolores supo algo que pocas entendieron: mientras menos explicas tu vida privada, menos poder tienen sobre ti. Miroslava Stern vivió atormentada por la presión, la soledad y las expectativas. Entre los rumores más persistentes de su vida está su vínculo con Ninón Sevilla. Fotografías, testimonios y cercanía extrema alimentaron durante años la idea de una relación que jamás pudo existir a la luz pública. En una industria que exigía perfección, Miroslava cargó con demasiado peso, y el silencio fue parte de su tragedia. Miroslava vivía en constante conflicto entre lo que sentía y lo que se esperaba de ella. Su sensibilidad extrema la hacía vulnerable en una industria despiadada, y cualquier rumor se convertía en una carga emocional insoportable. Las relaciones que pudo haber tenido con mujeres no solo eran un secreto social, sino una lucha interna. En su caso, el amor prohibido no fue liberador, sino otra presión más en una vida que ya estaba llena de dolor. Ninón Sevilla, por su parte, siempre desafió las normas. Sensual, poderosa, indomable. Su imagen pública era explosiva, pero su vida privada fue cuidadosamente protegida. Los rumores sobre sus relaciones con mujeres circularon durante décadas,
pero jamás lograron manchar su figura, quizá porque su personalidad era demasiado fuerte para ser contenida por la moral de la época. Ninon Sevilla entendía el poder del escándalo, pero solo en escena. Fuera de ella, era calculadora y reservada. Nunca permitió que los rumores definieran su carrera ni su identidad. Si tuvo relaciones con mujeres, las protegió con la misma intensidad con la que defendía su imagen pública. En una industria dominada por hombres, Ninon fue una de las pocas que impuso sus propias reglas, incluso en el terreno más peligroso, el de la intimidad. Otras actrices, como Rosita Quintana, quedaron atrapadas en una zona gris. Nunca hubo confirmaciones, pero sí demasiadas coincidencias, cercanías prolongadas, amistades exclusivas que, vistas con los ojos de hoy, cuentan una historia distinta a la versión oficial. Rosita representa a muchas mujeres del cine de oro cuya historia quedó a medias. No hay pruebas, pero tampoco desmentidos. Su vida estuvo rodeada de silencios prolongados y decisiones que hoy resultan reveladoras. En una época donde cualquier desviación podía destruir una carrera, muchas optaron por no dejar huellas. Y a veces, la ausencia de explicaciones dice más que cualquier confesión. En el cine de oro, muchas mujeres no tuvieron la opción de elegir entre el amor y la fama. Tenían que conservar uno sacrificando el otro. Algunas se casaron por conveniencia. Otras fingieron romances. Algunas más decidieron vivir su verdad solo en privado, aceptando que el reconocimiento público jamás incluiría quienes eran realmente. Estas historias no buscan reescribir la historia con etiquetas modernas, sino recordar que incluso en los años más rígidos, hubo mujeres que amaron como pudieron, cuando pudieron y con quien pudieron. Porque el pasado no era tan conservador como nos hicieron creer, solo era mucho más silencioso. Si quieres seguir descubriendo las historias que el cine mexicano nunca se atrevió a contar, suscríbete a Pasado Vivo México. Aquí, la historia no se maquilla. Se revive.